Buenas noches. Hoy escuchaba decir que todo este escándalo con los chats de la secretaria de Alberto Fernández y su esposo, Héctor Martínez Sosa, que es un broker muy importante de los seguros, más allá de este escándalo, todo esto era, decían, una pantalla para esconder los problemas verdaderos del país, de la economía. Después voy a hablar en una mesa que va a ser muy importante con Juan Carlos de Pablo y Eduardo Finanza, los temas de la economía y la política. Pero yo digo, si existen problemas de la economía, estamos ante dos problemas. Uno son los chats de la secretaria de Alberto Fernández y su esposo, hablando de seguros que contrataba el Estado, no eran seguros privados, y el otro es el problema de la economía. A mí cuando me hablan de que hay pantallas para esconder una información, toda esa cosa paranoica que hay en ciertos sectores de la política, yo lo primero que digo es que tenemos que hacernos las preguntas elementales. ¿Existieron o no existieron los chats de la secretaria de Alberto Fernández con su esposo hablando de seguros que se concretaban dentro del Estado, en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Existió o no existió ese relato una especie de confidencia de la pareja de Alberto Fernández de ese momento, Fabiola Yáñez, a la secretaria, que la justicia lo encontró porque secuestró el celular de la secretaria, de María Cantero, y en esa confidencia Fabiola Yáñez le habla de un hombre golpeador, que la había golpeado varias veces, le mostró fotos, al parecer, que son muy evidentes de una mujer golpeada. Yo digo, si esto existió, dejemos lo de la pantalla, que es para tapar cosas. Acá hay información, que luego la voy a conversar con Lucía Salinas, una periodista de Clarín que ha escrito mucho y muy bien sobre este tema y que lleva muy bien los temas judiciales. Pero hoy hablaba con un abogado penalista que me decía, a ver, Alberto Fernández ya tiene con el tema de los chats y los seguros demasiado que explicar a la justicia. Porque el tema de Fabiola Yáñez es un delito privado, que se necesita que la víctima, delito de instancia privada, necesita que la víctima haga la denuncia. Y la verdad que a mí me pareció injusto. Me pareció inhumano. Yo hablo supuesto, porque no está confirmado todavía. Pero digo, esto de que un hombre no puede pegarle a una mujer no es una cultura de ahora, como algunos jóvenes creen, que la creó el kirchnerismo. No. Digo, hago una aclaración, golpeadores de mujeres hubo, hay y habrá. Pero desde siempre, los hombres sabemos que no se puede golpear a una mujer bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Esto no es una creación de los últimos tiempos, es una creación que desde que yo existo, sé por lo menos que existe. Por otro lado, los chats de la secretaria de Alberto Fernández con su esposo, Martínez Sosa, sobre los seguros, lo que está ahí aflora, saca a luz, una incoherencia, una contradicción del gobierno de Alberto Fernández. Él en un momento en su gobierno, él dicta la resolución o un decreto, no sé qué fue, obligando a todos los organismos y dependencias del Estado a contratar los seguros, porque obviamente todos tienen seguro, con Nación Seguro, que es la aseguradora del Banco Nación. Entonces estábamos organismos del Estado con un organismo del Estado, hasta ahora el Banco Nación es el principal banco estatal del país.
pero al mismo tiempo habilita a brokers privados para que intermedien entre los organismos del Estado y Nación Seguros. ¿Para qué sirven los brokers de seguros? Sirven para que si yo tengo algo muy grande que asegurar, llamo a un broker y le digo, bueno, conseguime la aseguradora que me asegure más cosas por menos plata que yo tenga que pagar. Ahora, si los organismos estaban obligados a asegurarse en Nación Seguros, ¿para qué necesitaban un broker de intermediario? Además, supongo que Nación Seguros tenía sus propios brokers. En fin, los secretarios, los chats de los secretaria y su esposo sobre este tema de los seguros, lo único que hace es confirmar que había todo un entramado raro con el tema de los seguros a la sombra de quien entonces era el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Aquí lo que hay que descartar son dos cosas. Primero, que políticos, periodistas hagan una campaña contra Alberto Fernández. A ver, esta información esta información surge de investigaciones que está haciendo la justicia, de allanamientos, de secuestros de elementos tecnológicos que hizo la justicia. Lo otro que hay que descartar es que esto sea una pantalla. Esta paranoia tenemos que descartarla. Acá hay una información que tiene que investigarla una justicia libre, independiente, que determinará si esta información sobre supuestos delitos penales son realmente delitos penales. El señor Alberto Fernández recusó al juez de la causa, Julián Ercolini, un juez con mucho prestigio en los tribunales. Y también el fiscal de esta causa, Carlos Rívolo, que muchas veces estuvo en este programa, también tiene mucho prestigio en los tribunales. ¿Pero por qué lo recusó? Porque Alberto Fernández, siendo presidente de la Nación, los denunció a Ercolini y a un grupo de jueces que habían viajado al sur del país. Esa denuncia, que después se convirtió en causa, fue en diciembre pasado cerrada por el juez Sebastián Ramos. ¿Por qué? Porque no encontró delito, porque, según el juez, eran actividad de la vida privada, y porque encontró actividad irregular y sospechosa de la policía de seguridad aeroportuaria que repartía fotos e información. Fue cerrada y todos sobreseídos. Ahora, a mí lo que me extraña es esto de la recusación. Porque, a ver, la recusación es posible de un juez cuando el juez demostró con palabras o con hechos una enemistad manifiesta contra una persona, o opinó sobre una causa y se puede decir, acá hay prejuzgamiento. Pero si cada uno que no le gusta el juez que le tocó lo va a denunciar o va a hablar mal del juez para después salir a recusarlo, hasta que termine en un juez que le guste, y entonces va a ser muy fácil. La recusación no sirve para eso. Yo creo que se la van a rechazar esta semana a la recusación de Alberto Fernández. Yo creo que sinceramente no hay que apartar el tema de Fabiola Yáñez. Creo que es tan importante como el tema de los seguros. Fabiola Yáñez, al parecer, dijo que ella no va a hacer una denuncia por ahora, lo cual es, según la ley, es un requisito imprescindible para que pueda avanzar la justicia. Por lo tanto, la justicia no puede avanzar. Ella está viviendo en Madrid. Tengo información en un departamento que ella compró, o compró Alberto Fernández, no sé.
El expresidente está viviendo acá, con lo cual están virtualmente separados. Él va de vez en cuando a visitar a su hijo, que tiene con Fabiola Yáñez. A ver, pero lo que creo es que no puede esto quedar impune. Tomó conocimiento de esto la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, pero me dice un funcionario judicial que esa oficina no está en condiciones no tiene las facultades como para hacer la denuncia. Muy bien. Que la haga un fiscal. Esto es público, se conoce. Es intolerable. Si una mujer fue golpeada por un expresidente de la Nación, cuando era presidente de la Nación, en una dependencia del Estado argentino como es la Residencia de Olivos. La Residencia de Olivos no es propiedad privada de nadie, es propiedad del Estado argentino. Es intolerable si eso sucedió y queda impune. Después de una breve pausa, Lucía Salinas.